Les doy la bienvenida a todos y en primer lugar agradezco infinitamente a Silvia Torres Carbonell, que sin dudar un segundo aceptó esta propuesta de darnos una charla, y la verdad que para nosotros es un honor, es un lujo tenerlo. Si hay alguien que es referente en el emprendedurismo en la Argentina y a nivel internacional, ella es Silvia Torres Carbonell. Por eso hoy para nosotros es un lujo tenerla acá. Rápidamente les cuento que Silvia Torres Carbonell es directora y fundadora del Centro de Entrepreneurship del EY Business School. Es pionera y referente en Argentina desde 1999 en la formación y promoción de la actividad emprendedora. Además, Silvia Torres Carbonell es reconocida por su rol en el ecosistema emprendedor. También se desarrolla como directora del proyecto global de investigación del GEM, Global Entrepreneurship Monitor, y del proyecto de investigación GES. Además, Silvia es actualmente presidente del International Women Forum, capítulo argentino, y es directora del programa WISE, Women in STEM, Entrepreneurship del BID del IAE. Y es delegada argentina ante el grupo W20 en el área de emprendedurismo e innovación. Bueno, mientras Silvia va compartiendo las pantallas, le tiro rápidamente una invitación para mañana. Mañana vamos a hacer junto con el programa Ella Lidera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ella Lidera junto a Gema. Vamos a estar en la edición Córdoba. Mañana a las 4 de la tarde para hablar de herramientas, para acercarle herramientas, oportunidades a las emprendedoras de la región de Córdoba. Pero están todas invitadas. Y ahora sí, ya le doy rápidamente la palabra a Silvia Torres Carbonell. Adelante, gracias, Silvia. Delia. Mil gracias, Delia, un placer. Con Delia nos conocemos hace mucho también, otra gran líder promoviendo actividad empresaria y sobre todo también contra las mujeres, así que un placer. Acá hay alguien que está compartiendo la pantalla, se ve que por error, Estela Folino. A ver. Así que le tenemos que pedir que ella deje de compartir. Sí. A ver si Estela nos está escuchando. No sé, y si no le tendrías que inhabilitar a ella, porque si no, no voy a poder compartir yo. Claro. Ahí está. Ahora Sí. Ahora sí. Bueno, sí, ahora estamos. Y ahora te voy a habilitar de nuevo. Dale. Vos comenzá a hablar nomás, Silvia. Bueno, un placer a todas, conocerlas, a muchas creo que las conozco, las he cruzado en distintos espacios. Por favor, anulen Bueno, yo voy a anular los micrófonos de acá. Dale. Bueno, un placer estar acá y gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar un ratito sobre qué es esto de, como veo yo a este terrible Rey Corona, como lo llamo. Ahí la tengo a Vale, con quien estuvimos hablando hoy. ¿Cómo estás, Vale? Y bueno, un poquito decirles cómo veo yo, desde que empezó todo esto. Si toda mi vida yo revaloricé el espíritu emprendedor, hoy más que nunca, porque por eso se me ocurrió ponerle este título, el mejor antídoto contra el Rey Corona, ¿no? Ese espíritu emprendedor, porque es ese espíritu emprendedor que ustedes saben que se identifica que el primer emprendedor de la historia fue se lo llama el ingeniero neolítico, que fue un cavernícola que mientras veía a sus compañeros hacer un esfuerzo enorme físico para arrastrar las presas que cazaban, y las ponían en unas piedras y las empujaban, él se sentó a observar a ver si había una mejor forma de hacerlo, y ahí se dice que inventó la rueda, por eso se lo identifica como el primer emprendedor de la historia. Entonces, lo que quiero decirles es, obviamente, este espíritu emprendedor está presente en la esencia del ser humano. Obviamente, en este momento tenemos a este pequeño y diminuto, insignificante virus que tiene al planeta bajo sus pies,
Pero, como yo digo, este planeta, este virus no sabía que se iba a encontrar con lo que yo llamo esa potencia emprendedora del ser humano, que ha estado a lo largo de la historia, ha permitido que el ser humano supere miles de inconvenientes, desde catástrofes naturales, desde plagas, desde guerras, y a pesar de eso, la humanidad se ha desarrollado. Y esto tiene que ver mucho con ese espíritu emprendedor que está en la esencia del ser humano. Ese espíritu que lo lleva a que frente a algo, frente a un obstáculo o a una situación determinada, el ser humano siempre busca hacer algo mejor, más bello, más útil, más práctico, más sano, más útil, sí, útil ya lo dije. O sea, siempre está esa vocación. Y eso es muy importante, porque realmente eso es lo que hoy, incluso frente a esta situación, nos da esperanza. Fíjense que esta no es la primera historia, la primera pandemia que enfrenta la humanidad. Ahí hay un gráfico muy interesante de la Organización Mundial de la Salud y la Enciclopedia Británica que nos muestra todas las pandemias que hubo en la historia de la humanidad y la cantidad de muertes que hubo por las pandemias. Pero voy a centrarme un minuto en una sola, que es la que ocurrió en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX. Ustedes se recordarán que en ese momento la ciudad, que era puerto, empezó a crecer, yo diría con oleadas migratorias, y se consolidó como puerto, y esto trajo un aumento muy rápido de la población, problemas de hacinamiento, falta de servicios públicos, y comenzaron las epidemias, en el 67 el cólera, en el 69 la tifoidea, y en el 1871 fue la famosa fiebre amarilla, que en la ciudad de Buenos Aires mató a 114.000 de las 178.000 que vivían, más un tercio de la población de Buenos Aires que huyó de la ciudad. Y fíjense esto que justo estuve leyendo un libro relacionado con esa época, y dice, un observador de esa época dice, hizo esta frase: los negocios cerrados, las calles desiertas, faltan médicos, muertos sin asistencia, huye el que puede. ¿Les suena? O sea, nos suena otra vez. Pero ¿qué ocurrió? Las autoridades y los empresarios de ese momento de la ciudad de Buenos Aires tomaron conciencia de la importancia que tenía el mejorar los servicios, la disponibilidad de servicios y la distribución de agua potable y construir cloacas y desagües. Fíjense lo que era la tasa de mortalidad por falta de agua potable en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires en ese momento, fíjense, y miren hoy, y a partir de esto, ¿a dónde bajó? Y eso, en ese momento se inauguró, se construyó el Palacio de Aguas, que hoy es nuestro famoso y lindísimo edificio de obras sanitarias, que fue el primer reservorio de agua potable. Y por supuesto las miles de cloacas subterráneas que hoy hacen, que hoy cuando abrimos la canilla hay agua fresca y potable, ¿no? Entonces quiero mostrarles cómo en una situación como esta que vivió en la Argentina, en Buenos Aires, ¿cuál fue lo positivo? ¿Por qué lo digo? Porque es como todo, el ser humano tiene un peligro, lo podemos transformar en desafío y en oportunidad. Ya sabemos, esto lo escribió Harari, un historiador que hoy está muy de moda, que dijo que evidentemente cuando pase esta tormenta vamos a vivir de una manera diferente, ¿no es cierto? Y hoy justamente creo que ayer sacó una nueva nota que hablaba de las dos nuevas, que va a ser necesario para vivir en el futuro. Y uno, es la inteligencia emocional, decía él hoy. La inteligencia emocional y la capacidad cognitiva, ¿no? Son las dos características. ¿Cómo percibo yo esta pandemia? Desde el día que empezó, se me ocurrió ponerle una sigla, que es PDO, que es peligro, desafío y oportunidad. Y esto tiene que ver con lo que les decía yo antes. La humanidad o el ser humano enfrenta un peligro, y el COVID es un real peligro, un peligro en vidas, un peligro en salud, un peligro familiar, un peligro económico, un peligro ciudadano, porque también estamos terriblemente amenazados con el ser humano. Puede perderse, puede generar rabia y odio,
puede negarlo, hay varias actitudes frente al peligro. Pero la persona emprendedora y positiva lo que hace es, dice, este peligro me desafía. ¿Qué quiere decir? Voy a encontrarle la vuelta, voy a encontrarle la forma de superarlo. Y eso es lo que hoy están haciendo los miles de, los 200, creo que hay 200 laboratorios en el mundo que están buscando la cura para este virus. O lo que hacen los miles de médicos y enfermeras tratando de encontrar un tratamiento adecuado. O lo que hacemos cada uno de nosotros a todos los niveles, a nivel personal, familiar, profesional, empresario, para superar el peligro. Pero hay una tercera letra que a mí me gusta mucho, que es, hay gente que desafía al peligro, pero hay quien además encuentra la oportunidad en esa crisis, en esa situación. Y eso es lo que dice Einstein, las crisis son necesarias para que la humanidad avance, y así está estudiado. Si uno mira la historia, solo en los momentos de crisis surgen las grandes mentes y surgen esos grandes avances de la humanidad. Entonces, no hay duda que esta crisis ha tenido impacto y está teniendo impacto en la economía. Esto yo lo publiqué, miren, este gráfico que me había llegado, y escribí un artículo allá por fines de marzo, cuando todavía ni se hablaba del problema oculto que iba a traer la cuarentena y las muertes por coronavirus. Y ahí habla de cuáles son las muertes por coronavirus, solo las que se ven, arriba es como un iceberg. Todo lo que viene por abajo es lo que está y va a estar ocurriendo. Hay impacto a nivel de las familias, todas sabemos que hoy hay situaciones familiares distintas, en muchos casos positivas, hay que encontrarle la oportunidad a estos cambios. Impacto en la educación, por primera vez, obligatoriamente, la educación que durante siglos fue de una manera, hoy se está replanteando porque no tuvimos más remedio, a pesar de que por el otro lado tenemos un problema que muestra la grieta que hay entre quienes tienen acceso a la conectividad y quienes no lo tienen. Impacto en las empresas y el trabajo, no hay duda, impacto ambiental, ya lo estamos viendo, qué pasa cuando la actividad económica baja de alguna manera, y por supuesto impacto social e impacto político. El coronavirus, la realidad es que expone lo mejor y lo peor de los líderes mundiales y de los líderes en general. Acá se podría hacer otra charla un día sobre cómo manejaron las mujeres que tienen, los países que tienen mujeres a cargo, en qué lo hicieron distinto, ¿no? Que en última instancia parecería que están teniendo mejores resultados. Pero el resumen de todo esto es que frente a esta situación de crisis, lo único que nos va a salvar es la innovación y el espíritu emprendedor. Ya lo dijo Bill Gates, la innovación va a ser clave para limitar el daño. Y mirando solo lo que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde había una cantidad, se generó una serie de nuevos de cosas nuevas, innovadoras, muchas de ellas terminaron la guerra más rápido y después se transformaron a elementos claves para la paz y a avances en la sociedad. Miren, hay un biólogo americano que dice que el problema que tiene la humanidad hoy es que tenemos mentes paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de los dioses, porque tenemos tecnología capaz de generar soluciones disruptivas y masivas a los problemas de la humanidad. Yo creo que esta crisis está haciendo que muchas mentes paleolíticas empiecen a decir o cambiamos o morimos, y muchas instituciones medievales como la educación, por ejemplo la escuela, va a tener, y muchas empresas que hoy tienen que transformarse digitalmente porque no les queda otra, van a empezar a cambiar. Así que de alguna manera esta crisis nos va a ayudar a ver cómo, por ejemplo, usamos lo que se llaman las tecnologías disruptivas, que son las que hoy están en boga y que cada vez más van a impactar en los modelos de negocios, en la manera en que nos comunicamos, en que nos educamos, en que tratamos la salud, en que interactuamos financieramente. Y estas tecnologías, esto lo escribió un emprendedor que conozco muy bien, tecnológico, que decía que estas soluciones tecnológicas nos hacen tener una gran ventaja frente a nuestros antepasados, frente a otras pandemias, porque hoy nos permiten torcerle el brazo a este virus definitivamente y prepararnos para lo que va a ser seguramente la siguiente pandemia. Fíjense, acá hay algunas de estas tecnologías que yo les puse, como los drones
que puedan acercar alimentos o medicamentos, los robots asistenciales, la banda ancha, la inteligencia artificial. Ahí ven ese chiquito de Seattle, tiene 17 años y creó una app para hacer el tracking de las personas infectadas. Entonces, lo que les quiero decir es, la tecnología es un elemento clave. Lo que hace falta es tener una mente emprendedora. Es lo que se llama un entrepreneurial mindset en inglés, que es la que permite transformar a incertidumbre el riesgo y el riesgo en valor. Este es el proceso que pasa todo emprendedor y cualquiera de nosotros cuando toma una iniciativa para algo nuevo. Siempre hay incertidumbre, pero la gran diferencia entre incertidumbre y riesgo es que en la incertidumbre lo que yo tengo enfrente puede ser el todo o la nada, el infierno o el paraíso. Ahora, si yo no abro la puerta, nunca voy a saber si es la del paraíso o la del infierno. Si me inmovilizo frente a la incertidumbre. Pero tampoco es cuestión de abrir cualquier puerta sin saber si me voy a tirar al agua, a la pileta sin agua. Entonces, para eso está la gran habilidad emprendedora, es que transforma incertidumbre en riesgo. Cuando yo con información, con mentorías, con pertenecer a otros grupos, con entender qué pasa, con mis conocimientos, con mi propia experiencia, transformo en riesgo, y el riesgo sí lo puedo medir, lo puedo paliar, lo puedo dimensionar, lo puedo repartir y lo puedo mitigar. Esto es muy importante. Y después lo puedo transformar en valor. Eso es lo que hace el emprendedor. El emprendedor es un protagonista de una modificación de la realidad a la que le agrega un valor nuevo desde cualquier lugar del mundo. Ya lo decía el famoso gran Joseph Schumpeter en el año 1934, que él hablaba del rol clave de los emprendedores, y a esto lo llamaba como la destrucción creativa que hace el emprendedor innovador. Yo creo que hoy estamos asistiendo a un nuevo modelo, un nuevo periodo de destrucción creativa, que ya empezó con las nuevas tecnologías, pero que ahora con la pandemia se potencia y nos va a permitir generar soluciones disruptivas en forma masivas a los grandes problemas de la humanidad. Ahora muy cortito, quiero reflexionar un poquito sobre cuáles son las claves de la actitud emprendedora, porque emprender es una actitud, no es una actividad, es una actitud primero, que a mí me parece que son claves en momentos como el que estamos viviendo. Todas estas, quienes trabajamos en estos temas, y seguramente todos ustedes que son emprendedoras o empresarias, o que emprenden en distintos ámbitos de la vida, porque emprender es una actitud que se puede hacer en lo público, en lo privado, en la ONG, en la gran empresa, en la pequeña empresa, en el club, en la parroquia, o sea, es un tema de actitud. Y estas son las principales características, pero hay que resaltar que es la resiliencia, de la cual tanto se habla y que hoy está más que nunca a prueba, que es esa entereza más allá de resistir, que es la capacidad de hacer frente a las adversidades transformándolas en una fuerza motor para superarlos y salir de allí. Me parece que ese concepto de resiliencia hoy, quienes logran construir y yo diría modelar su voluntad para generar esa resiliencia son los que van a poder salir fortalecidos. Como todo, siempre yo me gusta recordarnos que como seres humanos tenemos tres grandes facultades, que son nuestros grandes valores, nuestros tesoros, que nos diferencian del resto de los seres vivientes. La inteligencia, que nos permite ver el bien, nos permite ver la verdad, la voluntad que nos permite ir hacia el bien, aun cuando hay obstáculos en el camino, y el espíritu, el alma, lo trascendente, cada uno llámelo como quiera, crea en lo que quiera, pero todos sabemos que somos algo más que un cuerpo y que una mente solamente, hay algo adicional. Estas tres grandes facultades que debemos tener la capacidad de cultivarlas permanentemente, o sea, el ser humano, y el ser humano que finalmente llega, y ahí la inteligencia emocional tiene mucho que ver con esto, el ser humano que logra potenciar su desarrollo es aquel que se dedica a cultivar estas tres, yo diría estas tres rosas que tiene, que son los que después lo permite ser distinto al resto de los seres vivientes. Por eso la inteligencia, y esto desde nuestros hijos, en los chicos,
despertarles y desarrollar su inteligencia. La voluntad, que no es menor, es ese músculo que hay que ejercitarlo, superando obstáculos. Y el espíritu, lo que nos trasciende, lo que nos hace ser mejores personas. Esto es muy importante. Les voy a dar un ejemplo muy cortito de, seguramente algunos los conocen, a Ernest Shackleton. Ernest Shackleton fue un explorador irlandés que vivió ahí entre el 1874 y 1922, y es un ejemplo de liderazgo con resiliencia, frente a una crisis casi terminal. Él en el año 1909 quiso llegar al Polo Sur, al punto más al sur hallado, pero no llegó a 190 kilómetros y perdió la batalla con su competidor, que era un noruego, Amundsen. Pero entonces se propuso una nueva hazaña, que era viajar a la Antártida y cruzar el continente helado de punta a punta. Lo hizo en un barco, el Endurance, que lamentablemente a poco tiempo quedó atrapado en el hielo y aplastado lentamente y finalmente lo hundió. Ahí él quedó aislado con sus exploradores, que no eran creo que más de 20, y quedaron en una situación, imagínense, 2 años. Pero gracias al liderazgo de Shackleton, que además arriesgó su vida para salvarlos, hoy Shackleton es estudiado como un héroe, e incluso quienes enseñan toman como un ejemplo. Y hay varias de esas lecciones de crisis, de liderazgo en crisis, que vale la pena estudiar. Se las recomiendo, porque además piensen, el momento en que estaba viviendo no había todas las ventajas tecnológicas que hoy tenemos para enfrentar, por ejemplo, estar 2 años en el continente antártico, ¿no? Así que me parece muy importante la visión sobre el objetivo final, focalizar la energía en los objetivos intermedios, usar acciones simbólicas para mandar mensajes, optimismo, diluir conflictos, no tomar riesgos innecesarios, pero arriesgar cuando es esencial. Se los recomiendo que lo pena para quienes hoy tenemos roles de liderazgo, cualquiera que sea, porque cuando uno habla de liderar, lideramos en nuestra familia, lideramos en nuestras empresas, lideramos en las organizaciones en las que trabajamos. Y finalmente quiero decirles, yo les pasé algunas de las características de estos líderes, de los emprendedores, pero ahora les quiero compartir. Yo, imagínense que trabajo con miles de emprendedores. Para que se den una idea, este año en NAVES, que es la competencia que llevamos adelante en el IAE, se han presentado a nivel federal 2.600 proyectos emprendedores, así que estoy permanentemente en contacto con el emprendedor y con el líder. ¿Y cómo los veo? Bueno, así los veo. Primero, alertas. Hoy no podemos no estar alertas. Conectados, absolutamente clave estar conectados. Pero no es solamente estar conectados, sino ser colaborativos. Este es un concepto clarísimo, necesario. Cada vez más los modelos futuros van a ser colaborativos. Estos líderes son flexibles, porque saben que tienen que ir adaptándose, pero miren algo, no son solamente adaptadores al cambio, sino que son modeladores del cambio. Y esto es una gran diferencia. Yo no creo que solamente hay que adaptarse al cambio, sino otra de las características que tienen los líderes emprendedores son pacientes, pero firmes y decididos, porque es muy grande el elefante que hay que mover. Y otro concepto clave que lo veo en estos 6 meses de pandemia, y esto lo hablo desde el emprendedor hasta el número 1 de compañías, porque estoy en contacto permanentemente, cómo están ejerciendo su liderazgo. Como nunca en este momento, estas 3 características son clave. Primero, ser líderes humanos y contenedores. Hoy hay mucha gente con desesperación, con desesperanza, con angustia. Entonces, cada uno de nosotros, en el pequeño ámbito que nos toca, debemos ser muy humanos y muy contenedores. Segundo, ser guías hacia ese nuevo futuro. Hay que mostrar un futuro, hay que buscarlo y mostrarlo. Y lo último son solidarios. La palabra solidaridad, la actitud solidaria, hoy es una actitud clave. Les voy a decir algo, está estudiado, lo acaba de estudiar un profesor de Wharton y otro en Yale, que muestran que la generosidad
es una de las medicinas más eficientes frente a la ansiedad. Y esto yo lo he comprobado en estos meses. Aquellas personas que frente a esta situación han tomado alguna acción solidaria con alguien que está peor, cada uno siempre puede encontrar a alguien que está peor que uno, esas personas que han hecho eso, ya sean personas, empresas, grandes empresas, les puedo asegurar que es una manera increíble de bajar el nivel de ansiedad que uno tiene, hacer algo pequeño aunque sea por otro. Estos líderes además son creativos, imaginan y construyen el nuevo futuro. Yo lo estoy viendo mucho, co-crean desde la tecnología, y ahí lo que les comentaba Delia, yo estoy liderando un programa al cual da todos Women in STEM Entrepreneurship, que es para mujeres que tengan carreras de ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, porque evidentemente estas competencias van a ser claves en el futuro. Así que bueno, estos líderes, aunque si no son ellos, incorporan talento basado en tecnología y en las nuevas, digamos, capacidades, en las nuevas habilidades técnicas que va a ser necesario el futuro. Son innovadores y por último crean o emprenden y lideran con valores, y de esa manera son valiosos para su gente, para la sociedad, para la empresa en la que están. Este tema de los valores nuevamente se vuelve a poner muy en evidencia en momentos como estos. ¿Cómo será el nuevo normal? No lo sabemos, pero seguro que va a ser distinto y ya está haciéndolo. Acá miren, hay una investigación que hizo The Economist hablando de las compañías con respecto a la innovación, y ninguna no separa esto por el COVID la innovación, ¿no? Las más innovadoras y aquellas que busquen van a tener que crear valor. Las innovadoras del mundo 2020 son todas, en ellas toda la tecnología juega un rol clave. Y ya lo dijo también acá Hernán Casac, dice, las empresas tecnológicas en este momento están en un cruce paradojal, se dice, porque por un lado tienen el viento de cola de la digitalización y por el otro lado el viento de frente del contexto macroeconómico. Bueno, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Miren el turismo. El turismo es una de las industrias más afectadas. No sabemos qué va a ocurrir, no sabemos si el turismo futuro va a ser así, o va a ser así, como este proyecto que está naciendo acá en Buenos Aires, en donde estaba ahí en Recoleta, que va a ser un espacio que se llama COVID Friendly. Miren, por ejemplo, al fundador de Airbnb, lo que dijo hace unas semanas, en 12 años perdimos todo lo que construimos, perdón, en pocas semanas perdimos todo lo que construimos en 12 años. Pero ahí no se quedó. Hoy, ¿qué está haciendo? Dice, hoy está observando que hoy viajar, ya como se hacía antes, no va a estar más. Va a haber redistribución del lugar donde la gente viaja, en lugar de unas solas pocas ciudades, irá a miles de comunidades, pero locales. Entonces vuelven a la esencia de lo que fue Airbnb, que era realmente que la gente regional que tiene, bueno, un espacio sobrante. Les quiero decir con esto que en todas las industrias obviamente estamos viendo un cambio. El mundo se mueve a forma exponencial, ya lo hacía antes de la pandemia y hoy se hace a re exponencial, y las empresas todavía se mueven en forma lineal. Fíjense que el tiempo de vida de una empresa, de una ventaja competitiva en el año 84 era 30 años, en el 2014 de 5, y hoy, yo diría que hoy no sé si llega al año. Las empresas Fortune que existían en el 94, el 90% ya no existían en el 2014, y no sabemos qué va a pasar en los próximos 10 años. Y por último, les quería dejar un último concepto, y me parece que en una organización de empresaria como la que lidera Delia, este concepto es clave, lo hemos hablado con ella muchas veces. Y lo digo porque este es un momento en el que en nuestro país estamos viviendo una situación muy complicada, a mi entender muy angustiante, que se suma a la pandemia y se suma a la cuarentena, ¿no? Y una de las cosas preocupantes que está pasando es que al empresario o al emprendedor casi se lo toma como un villano, o al que le fue bien, o al que tuvo mérito, o al que logró una posición.
Y yo diría, esto está estudiado, las sociedades que avanzan son las que ven al empresario héroe, como un héroe y no como un villano, pero no a cualquier empresario, a un empresario ético, socialmente responsable, ambientalmente responsable, ciudadanamente responsable. Estas sociedades, que son las que avanzan, valoran la iniciativa individual y al emprendedor, porque es alguien que toma riesgos, invierte, crea empleo, innova, genera riqueza. Por eso, como ciudadanos, tenemos la obligación de defender la libertad, que en nuestro país es la de nacer, la de crecer, la de educarse, la de opinar, la de pensar, pero también la de crear y hacer crecer empresas. Y también la de ser exitosos, porque si vamos a nivelar todo para abajo, jamás los de abajo van a poder salir, y lo único que vamos a hacer es tener una sociedad cada vez más mediocre. Y esto me parece que es importante, y esto no lo digo yo. Miren quién lo decía, hace un tiempo me crucé con este libro, acá en esta biblioteca que tengo, que es de mi marido, pero a veces algo leo yo, él es el que más lee, y Alberdi nos decía que el buen empresario es un héroe. Ahora, ¿cuál es un buen empresario? Aquel que actúa con independencia de las injerencias políticas y burocráticas y tiene una impronta ética. Aquel que se desenvuelve en un marco competitivo, aun cuando pudiera ir en contra de su rentabilidad. Y aquel en que las ganancias individuales están alineadas con las ganancias sociales es cuando se da el óptimo del bienestar. Y esto también lo decía Alberdi, así hablaba de su momento de los grandes comerciantes, empresarios, que eran hombres de paz, carriles, los telégrafos, las líneas de vapores, los muelles, esos son los que construyeron nuestra patria. Así que yo lo que las invito a todas es a revalorizar ese rol, a ser empresarias, emprendedoras éticas y con valores, innovadoras, líderes en lo que les toca, y recuerden que la vida es una oportunidad, no una obligación. Y las invito a esto, a resistir, porque hay que resistir esta situación, a reconstruir, porque hay mucho que va a quedar destruido, pero a renovar y a seguir reempresando, le puse esa palabra, reempresando, y tratando de construir el futuro. Bueno, muchas gracias. Un poco rápido, pero bueno, espero que haya sido útil.